Hay una planta de tallos rojos que ahora mismo se arrastra por las grietas de tu entrada de tu patio o de un rincón olvidado del jardín y contiene más ácidos grasos omega 3 que el salmón. No por kilo, por hoja. Lleva alimentando a los seres humanos desde hace unos 4.000 años. Sobrevivió a la caída de imperios. Y en 2022 científicos de Yale descubrieron que hace algo que ninguna otra planta sobre la Tierra parece hacer. Algo que para la biología vegetal parecía imposible. La industria de los herbicidas gasta miles de millones para que nunca aprendas su nombre. En el año 1050 a.C., alguien en el norte de Grecia guardó semillas en una vasija de barro. Cuando los arqueólogos la abrieron 3.000 años después, encontraron miles de semillas negras diminutas de apenas 1 milímetro de la misma planta, que hoy sigue creciendo entre las piedras a plena vista afuera. Hacia el siglo VII a.C., esas semillas ya aparecen en el Heraión de Samos, uno de los santuarios más importantes de la antigua Grecia. Y para el siglo IV a.C., Teofrasto ya daba instrucciones de cultivo y les decía a los agricultores que las sembraran en abril junto a sus cultivos esenciales. Eso significa algo importante. No estamos hablando de una maleza cualquiera. Estamos hablando de comida. El Imperio Romano la cultivó en 3 continentes. Los europeos medievales la comían con frecuencia. En 1288, Bombecín de la Riva hizo una lista de todo lo que se consumía en Milán, y esta planta apareció allí no como rareza sino como alimento habitual. Su nombre es verdolaga, Portulaca oleracea, la planta que resolvió un problema que la ciencia tardó siglos en entender, y que a nosotros nos enseñaron a arrancar. En algún momento después de 1492, la verdolaga cruzó el océano. Pero cuando los colonos europeos la registraron en Massachusetts en 1672, más tarde los arqueólogos descubrieron algo sorprendente. Esta planta ya llevaba muchísimo tiempo en América. Se han encontrado semillas en Ontario fechadas hacia 1350 después de Cristo, y en Kentucky, semillas que llegan hasta alrededor del 800 antes de Cristo. Mucho antes de que Europa la describiera en el continente pueblos originarios, ya la cultivaban junto a girasoles calabazas y otras especies del complejo agrícola del este de Norteamérica. Y aquí aparece una de las preguntas más reveladoras de toda esta historia. ¿Cómo es posible que 2 mundos separados por un océano sin contacto entre sí durante siglos hayan decidido conservar la misma planta como alimento valioso? ¿Qué vieron en ella que nosotros dejamos de ver? En 1960, el fisiólogo Ansel Keys puso en marcha el famoso estudio de los 7 países. Quería entender por qué algunas poblaciones casi no sufrían enfermedades del corazón, mientras otras morían por ellas a tasas alarmantes. Siguió a 12.763 hombres en 7 países durante décadas, y los resultados descolocaron muchas ideas de la época. Los campesinos de Creta consumían una de las dietas con más grasa del mundo. Más del 35% de sus calorías venían de grasas. Según muchas teorías nutricionales de entonces, deberían haber tenido tasas altísimas de infartos. Pero ocurrió lo contrario. Tenían la mortalidad cardiovascular más baja que Keys había medido. Más baja que en Japón, más baja que en Finlandia, más baja que en cualquier otro lugar del estudio. Durante años muchos científicos pensaron que la explicación estaba solo en el aceite de oliva, en las grasas monoinsaturadas, en ese supuesto milagro mediterráneo. Pero en la década de 1980, otro equipo volvió a revisar las muestras de sangre congeladas del estudio original. Esta vez no buscaban colesterol, buscaban omega 3, y encontraron algo inesperado. Los habitantes de Creta tenían niveles de omega 3 veces más altos que los neerlandeses, pero no estaban comiendo 3 veces más pescado. Entonces, ¿de dónde venía ese omega 3? De una planta humilde que aparecía todos los días en su mesa, la verdolaga. La comían en ensaladas en guisos salteada con aceite de oliva. También se la daban a sus gallinas y a sus cabras. Los animales comían verdolaga. Las personas comían a los animales. Toda una red alimentaria cotidiana sencilla y local descansaba en una planta que crecía sola en los campos. Y eso cambia por completo la historia.
Porque la verdolaga no era un adorno en el plato. No era una hojita exótica. Era una presencia constante. Una de esas plantas discretas que sin hacer ruido sostienen mucho más de lo que parecen. En 1992, la doctora Artemis Simopoulos analizó la verdolaga y los números parecían difíciles de creer. Encontró entre 300 y 400 miligramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos de hojas frescas. Eso significa entre 5 y 7 veces más que la espinaca y unas 15 veces más que la lechuga iceberg. Hasta hoy sigue siendo una de las verduras más ricas en omega 3 jamás analizadas. Y lo más extraño no termina ahí. Las plantas terrestres no suelen producir EPA, el ácido eicosapentaenoico. Ese es un omega 3 que normalmente asociamos con peces y algas marinas, no con algo que brota junto a una banqueta al borde de un cantero o entre piedras calientes. Sin embargo, la verdolaga produce trazas de EPA, no en grandes cantidades, pero las produce. Cuando Simopoulos publicó esos hallazgos, algunos científicos pensaron que las muestras podían haberse contaminado. Pero no era eso. La planta realmente lo hacía. Además, la verdolaga contiene mucha más vitamina E que la espinaca, mucha más beta-carotena que la zanahoria, y aporta también melatonina, glutatión, potasio, magnesio y calcio en cantidades que la convierten en una planta pequeña, sí, pero nutricionalmente fuera de lo común. Y aquí conviene detenernos un momento en algo importante. Cuando se habla de omega 3, mucha gente piensa en cápsulas, en frascos, en suplementos caros. Pero el omega 3 es simplemente un tipo de grasa que el cuerpo necesita y que muchas personas no consumen en cantidad suficiente en la alimentación moderna. Se relaciona con la salud cardiovascular, con la respuesta inflamatoria natural del organismo y con funciones básicas que cobran aún más importancia con la edad. Eso no significa que una planta sea una cura milagrosa. Significa algo mucho más simple y mucho más útil que una hierba que hoy muchos rocían con veneno. Resulta ser una de las fuentes vegetales más sorprendentes que tenemos delante. Luego vino otro estudio que lo dejó todavía más claro. El Lion Diet Heart Study quiso probar si una alimentación inspirada en la dieta cretense podía salvar vidas. Participaron 605 pacientes que se estaban recuperando de infartos. A la mitad les dieron la dieta cardíaca estándar baja en grasa. A la otra mitad, una dieta mediterránea rica en verdolaga, nueces y omega 3. Después de varios años, el grupo de la dieta mediterránea tenía cerca de un 70% menos muertes por todas las causas. No estamos hablando de un pequeño cambio. Estamos hablando de una diferencia tan fuerte que el estudio se detuvo antes de tiempo, porque mantener al grupo de control en la dieta estándar empezó a verse como algo éticamente difícil de justificar. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si esta planta es tan valiosa, ¿por qué no está en todas partes? ¿Por qué la mayoría de la gente la llama maleza? En 2022, la doctora Erica Edwards y su equipo en Yale publicaron en Science Advances un trabajo que volvió a sacudir todo lo que creíamos entender sobre la fotosíntesis. Estaban estudiando la verdolaga porque la planta hacía algo rarísimo. Soportaba sequías duras y aún así seguía creciendo más rápido que muchas otras especies. La mayoría de las plantas usan un sistema llamado fotosíntesis C3. Funciona bien cuando hay agua suficiente. Otras, como el maíz o la caña de azúcar, usan un sistema llamado C4, que aguanta mejor el calor. Y las plantas del desierto, como los cactus, usan un mecanismo conocido como CAM. Abren sus poros de noche cuando hace menos calor, capturan dióxido de carbono y así reducen la pérdida de agua durante el día. Eso les permite sobrevivir, pero las hace crecer despacio. Durante mucho tiempo los científicos sabían que la verdolaga podía comportarse como una planta C4 y también como una planta CAM. Lo que imaginaban era que mantenía esos dos sistemas separados. Pero al observarla con más detalle, el equipo de Yale descubrió algo extraordinario. Ambos sistemas estaban trabajando en las mismas células. Durante el día, la planta aprovechaba la vía rápida de crecimiento. Durante la noche, activaba la estrategia de ahorro de agua. Y lo más sorprendente es que los productos de una ruta alimentaban directamente a la otra.
No era que cambiara de un modo a otro como quien enciende o apaga un interruptor. Era más bien como descubrir un motor capaz de funcionar con gasolina y electricidad al mismo tiempo dentro del mismo espacio sin necesidad de alternar entre uno y otro. Por eso Edwards dijo que se trataba de una combinación muy rara de rasgos, una especie de superplanta. Y eso ayuda a explicar por qué la verdolaga resiste tanto. Puede sobrevivir con una fracción del agua que necesita el maíz. Tolera suelos salinos donde muchos cultivos fracasan en poco tiempo. Puede producir hasta 200,000 semillas por planta. Sus semillas pueden seguir vivas en el suelo durante décadas. Y casi cualquier fragmento de tallo que toque tierra tiene la capacidad de echar raíz y convertirse en una nueva planta. Es decir, el calor no la detiene, la sequía no la borra, y arrancarla una sola vez muchas veces no basta. Incluso en estudios sobre solarización del suelo, esa técnica de cubrir la tierra con plástico para elevar la temperatura al máximo, la conclusión fue clara. Si la verdolaga muere por solarización, es porque absolutamente todo salió a favor del tratamiento. Y aquí entramos en la parte incómoda de la historia. Esta es la planta a la que la industria de los herbicidas le declaró la guerra. El mercado global de herbicidas alcanzó alrededor de $40,000 millones en 2024. Grandes compañías venden productos formulados específicamente para eliminar verdolaga en jardines céspedes y campos agrícolas. Durante décadas, oficinas agrícolas, manuales de jardinería y asociaciones vecinales la presentaron como algo que había que erradicar. No porque destruya ecosistemas por sí sola, no porque sea una amenaza misteriosa, sino porque aparece donde no fue invitada, crece sin pedir permiso y resulta muy difícil de controlar. Y ahí está el verdadero choque. No puedes patentar la verdolaga que brota sola. No puedes obligar a nadie a comprarla todos los años. No depende de una cadena industrial compleja. No necesita costosas instalaciones. No hace falta embotellarla, refinarla ni venderla como si fuera un secreto de laboratorio. Cada gran fuente moderna de omega 3 pertenece a un mercado controlado. Los peces salvajes disminuyen. El salmón de criadero requiere una infraestructura enorme. Los aceites se enrancian. Los suplementos cuestan dinero. En cambio, la verdolaga crece gratis. En casi cualquier lugar donde viven seres humanos produce muchísimo y pide muy poco a cambio. Solución: un poco de lluvia y que la dejen vivir. Por eso resulta tan llamativo que la planta que podría cambiar la forma en que pensamos la comida siga clasificada en tantos lugares como una maleza común. Y sin embargo, medio mundo nunca dejó de comerla. En India la conocen como kulfa. En Grecia como glistra. En México la verdolaga ha seguido entrando a la cocina durante generaciones salteada guisada, mezclada con ajo chile o salsas caseras. En China se cultiva desde hace miles de años. En Turquía, Irán y buena parte de Medio Oriente, aparece en mesas de verano, ensaladas y preparaciones tradicionales. Es decir, para millones de personas, esta planta jamás desapareció. No fue olvidada por todos. Fue olvidada por quienes aprendieron a mirar el suelo y ver solo maleza incluso cuando allí había comida. Y eso importa todavía más hoy, porque la verdolaga crece justo en los lugares donde muchas otras plantas sufren. Aparece en patios, huertos, orillas de senderos, rincones soleados, tierras removidas, grietas en el pavimento, terrenos secos y suelos castigados. Brota en zonas de calor fuerte donde la lluvia a veces llega tarde o llega poco, y donde no todas las especies aguantan. Por eso llama tanto la atención en tantos rincones cálidos del continente americano. Cuando los modelos climáticos señalan dónde podrían fallar primero muchos cultivos, suelen mirar hacia regiones donde el agua ya viene escaseando. Y esas son precisamente las condiciones donde la verdolaga se siente en casa. El maíz y el trigo necesitan bastante más lluvia a lo largo del año. La soya reduce su rendimiento cuando el calor aprieta demasiado. La verdolaga, en cambio, acelera, se adapta, sigue adelante. Lo que hoy parece una hierba molesta, podría ser en realidad una de las respuestas más simples para el tipo de clima que ya está llegando. Y ahora viene la parte más útil de todas, cómo reconocerla. La verdolaga tiene tallos rojizos, lisos y carnosos. Sus hojas son pequeñas, gruesas, algo redondeadas,
o en forma de paleta y crecen pegadas al suelo. No tiene pelos en el tallo. Cuando lo quiebras se nota jugoso por dentro. Sus flores son diminutas y amarillas, casi siempre escondidas entre las hojas. Si la ves en tu jardín, no la rocíes de inmediato. Mírala bien primero. Y aquí conviene una advertencia sencilla pero importante. No comas ninguna planta silvestre si no estás completamente seguro de haberla identificado bien. Y aunque la identifiques correctamente, evita recolectarla en sitios donde hayan usado herbicidas cerca de calles con mucho tráfico en terrenos contaminados o en lugares donde no sabes qué se aplicó antes. Si está limpia y bien reconocida, entonces sí, en lugar de envenenarla, podrías estar cosechándola. Lo mejor es recogerla joven durante sus primeras semanas cuando las hojas están más tiernas y agradables al comer. Se puede usar cruda en ensaladas donde aporta un toque fresco ligeramente ácido y un crujido suave. También se puede saltear como si fuera espinaca, cocinar en guisos, añadir a sopas, encurtir o secar para guardarla. En muchas casas basta con algo muy simple: ajo, cebolla, un poco de aceite y una sartén. Eso ya es suficiente para convertir una maleza en comida real. Y si nunca la has probado, lo más sensato es empezar con poca cantidad, conocer su sabor, ver cómo te gusta más, y dejar que entre poco a poco en tu cocina. No como una moda, no como una obsesión, sino como lo que siempre fue para tantos pueblos, un alimento humilde, resistente y útil. Además tiene otra ventaja enorme. Una sola planta puede producir una cantidad inmensa de semillas. Si dejas que algunas maduren al final de la temporada y las recoges con cuidado, tendrás semillas de sobra para volver a verla el año siguiente. Incluso podrás compartirla con familiares, vecinos o amigos, y eso cambia la relación con la comida, porque cada persona que aprende a reconocer la verdolaga deja de ver el alimento como algo que solo empieza en el supermercado. Empieza a recordar que muchas de las plantas más nutritivas del mundo han estado siempre cerca, creciendo sin publicidad, sin empaque y sin permiso. Tal vez ese sea el verdadero mensaje de esta historia, que muchas plantas llamadas malezas no reciben ese nombre porque sean inútiles, sino porque nosotros perdimos la costumbre de reconocer su valor. La industria de los herbicidas no quiere que sepas que una de las fuentes vegetales más extraordinarias de omega 3 puede estar ahora mismo en la grieta de tu patio. La industria de los suplementos no quiere que notes que el frasco que te venden por unos 380 pesos mexicanos intenta imitar de forma parcial y costosa algo que esta planta hace gratis. Y la agricultura industrial no tiene mucho interés en recordarte que el supercultivo que los científicos sueñan con diseñar ya existe desde hace siglos. Se llama verdolaga. Ha acompañado a la humanidad durante unos 4000 años. Ha sobrevivido a imperios, sequías y campañas enteras para borrarla del paisaje. Y podría estar creciendo ahora mismo en silencio delante de tu casa. Si esta historia te abrió los ojos, suscríbete a Raíces Prohibidas y activa la campana. Cada like, cada comentario y cada vez que compartes estos saberes ayuda a que no se pierdan. Porque a veces lo que nos enseñaron a arrancar era precisamente lo que podía alimentarnos.